Dice la Escritura, mi hermano, de esta manera, honrando siempre al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. En aquel día, Jehová, dice, engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Precioso y maravilloso Jesús, te damos gracias porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que cada uno de nosotros ha recibido, Señor. Por eso en esta tarde te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón, abre nuestro entendimiento y ministranos, Señor, en las áreas de nuestras vidas en las cuales necesitamos, Señor, del consejo de tu palabra. Te pido la guianza maravillosa de tu Espíritu Santo y te ruego, mi Dios amado, que me des a mí también sabiduría y me des entendimiento para poder exponer, Señor, el mensaje de tu bendita palabra. Sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos para así nosotros poder crecer, Dios mío, en la gracia y en tu obra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Tome su asiento, mi hermano, en esta tarde. Esta tarde, mis hermanos, vamos a hablar, o voy a predicar más bien el mensaje de la palabra bajo el tema Josué, un gran líder. Amén. Cuando hablamos, hermanos, de liderazgo, mientras veníamos en camino, mi hermano, le pedí al Señor acerca del mensaje de la palabra, ¿verdad?, por la cual el Señor ministrara nuestras vidas. Creo, mis hermanos, de que ya hemos enseñado acerca de doctrina, acerca de la conducta, acerca, mis hermanos, también de lo que es, hermano, ¿verdad?, el ser disciplinados. Hemos tratado, mis hermanos, de enseñar de la mejor manera, conforme a la palabra del Señor, para que cada uno de nosotros podamos crecer, no solamente en gracia, sino también en el conocimiento de la palabra del Señor. Y cuando hablamos de líderes, hermanos, estamos hablando, ¿verdad?, de un hombre, estamos hablando de una mujer que está al frente para poder guiar, hermano, a aquellos a quienes se le han encomendado. En este caso, mis hermanos, vamos a darnos cuenta que dentro de las Escrituras, nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, a líderes muy buenos, pero también podemos encontrar a través de las Escrituras a líderes, mis hermanos, que fueron muy malos. Y acerca de eso, mi hermano, es que yo quisiera que por un momento usted pensara y reflexionara dentro de su corazón. Si el Señor, hermano, le encomendara a usted hacer algo, ¿usted obedecería? ¿Usted haría, mi hermano, lo que su palabra o el llamado que Dios tenga para la vida de usted, sin tener que cuestionar al Señor, en el sentido, mi hermano, de que cuando se trabaja para la honra y la gloria del Señor, nosotros tenemos que apegarnos a lo que la palabra del Señor nos enseña? Acuérdese, mi hermano, de que un líder no es aquel, mi hermano, que arrea como si fuéramos ganados. Un líder, mi hermano, es aquel hombre o es aquella mujer que pone el ejemplo. Un líder, mi hermano, es aquel que no le ordena hacerlo, sino que le enseña cómo hacerlo. Y es allí, mi hermano, donde nosotros muchas veces equivocamos, ¿verdad?, el ser llamados líderes. Porque un líder, mi hermano, es aquel hombre que siempre, ¿verdad?, está sirviendo. Un líder, mi hermano, un buen líder es aquel el cual, mi hermano, el Señor le puede llamar mi buen siervo fiel. Si nosotros, mis hermanos, en esta hora que estamos sentados, el Señor nos dijera, mi hermano, que somos llamados a liderar, llamados a trabajar a su obra, llamados, mis hermanos, a hacer lo que Él nos encomendó, mi hermano, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿De qué manera nosotros responderíamos a la encomienda o al llamado que el Señor, ¿verdad?, nos está haciendo?
Usted se recuerda, mi hermano, de que el Señor Jesucristo en cierta ocasión, Él habló acerca de dos hijos. Uno de ellos, mis hermanos, dice que su padre le dijo: ve a trabajar a mi viña. Y dice, mi hermano, de que aquel joven, ¿verdad?, para no estar escuchando quizás, hermano, la insistencia de su padre, le dijo: yo iré. Mientras que el segundo hijo, mi hermano, cuando su padre le encomienda que vaya a trabajar a su viña, él directamente le dijo: no voy. Pero dice la Escritura, mi hermano, de que aquel joven que le dijo que no iba a ir, dice, mi hermano, que mientras él caminaba, mientras él iba quizás, ¿verdad?, a hacer alguna diligencia, algún asunto suyo, dice, mi hermano, que pensó en su corazón, meditó en su corazón. Y resulta, mi hermano, de que el que había dicho que no iba a ir a trabajar a la viña de su padre, fue y trabajó. Y resulta, mi hermano, de que el que había dicho que iba a ir a trabajar a la viña de su padre, no fue. Entonces, mi hermano, podemos mirar nosotros que muchas veces, ¿verdad?, como seres humanos, tendemos muchas veces a cavilar en nuestro pensamiento. Muchas veces, mi hermano, tendemos a cuestionar muchas veces el llamado que Dios hace a nuestras vidas. Un buen líder, mi amado hermano, es aquel hombre que hace lo que su amo, ¿verdad?, le dice que haga. Un buen siervo, mis hermanos, es aquel, mi hermano, que cuando su amo le manda a hacer algo, a trabajar, hermano, para él no le cuestiona. Él va y hace lo que él le dice. Pero muchas veces a nosotros, mi hermano, nos acontece y nos sucede como aconteció, mi hermano, con este hombre llamado Saúl. Usted se recuerda, el rey, mi hermano, de Israel, el primer rey de Israel. Dice la Escritura, mi hermano, de que Dios le había dado, le había encomendado una misión, le dio una orden. Y Saúl, mi hermano, hizo, ¿verdad?, todo lo contrario. Desobedeció, mi hermano, ¿verdad?, el llamado o la encomienda que el padre le había dicho que hiciera. Y podemos notar, mi hermano, de que nosotros podríamos fallarle al hombre. Podríamos, mis hermanos, ¿verdad?, no hacer caso muchas veces, hermano, de lo que el Señor nos hable que hagamos. Y podríamos, hermano, como decía, ¿verdad?, como decía este hombre llamado Elí. Cuando el hombre, mi hermano, peca contra su hermano, dice, ¿verdad?, hay una solución, hay una manera, hay una forma de resolver aquello con lo cual, mi hermano, se transgredió. Pero cuando dice el hombre, dice, peca contra Dios o desobedece a Dios, es allí a donde se encuentra el problema de nuestras vidas. Y es allí, mi hermano, que cuando nosotros pecamos, porque si usted ofende a un hermano, yo ofendo a una hermana, bueno, dice la Escritura, mi hermano, de que mi hermana tiene que perdonarme. Yo tengo que soltar el perdón para el hermano. Pero ¿qué, mi hermano, cuando pecamos contra Dios? Pero ¿qué, mi hermano, cuando hacemos todo lo contrario y desobedecemos a Dios, pecando contra Él, rebelándonos contra Él? ¿Habrá alguien, mi hermano, que pueda abogar delante de Él? Solamente, mi hermano, el amor y la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el que está haciendo posible, mi hermano, a que hoy en día cada uno de nosotros podamos acercarnos ante el trono de la gracia para poder hallar el oportuno socorro. Pero estamos hablando, mi hermano, acerca del liderazgo. Estamos hablando, mi hermano, de que un buen líder, cuando se le ha encomendado hacer un trabajo o se ha puesto, mi hermano, como un buen líder, es un hombre, mi hermano, que procurará siempre, ¿verdad?, hacer todo para la honra y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Será un hombre, mi hermano, que se preocupe. Será un hombre, mi hermano, que tenga consideración. Será un hombre que tenga compasión, que tenga amor,
que tenga pasión por las cosas de Dios, que tenga entrega, que tenga decisiones, que no cavile, mi hermano, en un doble pensamiento, que no camine, mi hermano, en un doble ánimo, sino que decida, mi hermano, o aprenda más bien, antes de emitir una palabra, antes de decir algo, que podamos nosotros sentarnos y pensar bien, mi hermano, en lo que vamos a hacer o en lo que vamos a decir. Porque de lo contrario seríamos considerados como aquel hombre, ¿verdad?, que no considera, dice mi hermano, o no se sienta para hacer cálculos para construir una casa. Y dice mi hermano de que si no calcula y no termina, mi hermano, su casa, dice que la gente se va a reír de él, porque no pensó, porque no calculó el precio o en cuánto, mi hermano, o cuánto necesitaría para poder terminar su casa. Pues de igual forma, mi hermano, es el liderazgo. Nosotros debemos, ¿verdad?, calcular bien si lo que se nos va a encomendar, mi hermano, vamos a poder hacerlo. Claro, nosotros entendemos que es Dios el que llama, que es Dios, mi hermano, el que pone, pero que también nosotros entendemos que somos nosotros los que disponemos, los que tenemos, mi hermano, o tomamos la decisión de que aquello que se nos está encomendando, mi hermano, no es cualquier cosa. No es un trabajo regular como los trabajos seculares. En los caminos del Señor, mi hermano, el hombre que es llamado a un liderazgo, el hombre que ha sido llamado por parte de Dios para liderar o para poder dirigir, ¿verdad?, una congregación, o pararse frente, mi hermano, de una congregación, debe de ser un hombre que ya haya tomado decisiones. Debe de ser un hombre, mi hermano, que dice: estoy determinado, Señor, a hacer lo que tú me mandes hacer. Sé que me voy a tener que negar. Sé que tendré que disponer de mi tiempo, que es el tiempo de entrega, que es el tiempo en el cual yo dispondré para hacer tu obra. Cuando hablamos, hermano, de tiempo, estamos hablando no del tiempo de nosotros, sino que estamos hablando del tiempo de Dios. Estamos hablando, mi hermano, de que el tiempo de Dios es en el cual nosotros debemos de ocuparnos. El tiempo de Dios, hermano, ni usted ni yo podemos negociarlo con nada ni con nadie. El tiempo de Dios le pertenece a Dios. Y un buen líder, mi hermano, tiene que aprender a sacar ese tiempo. Tiene que aprender a administrar, hermano, su tiempo. Como dice la Escritura, hay tiempo, ¿verdad?, de nacer. Hay tiempo de crecer. Hay tiempo, mi hermano, de que se reproduzca. Pero también llega el tiempo en que el hombre, tarde o temprano, tendrá que partir. Pero durante ese tiempo, mi hermano, es a donde ese hombre tomó decisiones. Y es aquí, mi hermano, a donde nosotros debemos de tomar decisiones. Servirle al Señor conlleva responsabilidad. Servirle al Señor, hermano, conlleva abnegación. Hermano, Dios quiere que cada uno de nosotros, a los cuales Dios está preparando para llegar a ser líderes, Dios quiere que cada uno de nosotros aprendamos a ser de un solo ánimo. Dios quiere, mi hermano, que nosotros no seamos de un doble ánimo, de que hoy sí quiero y mañana no quiero. Debemos entender de que como líderes, hermanos, vamos a enfrentar un sinnúmero de cosas en nuestro caminar, en nuestro liderazgo. Debemos de entender, hermano, de que como líderes muchas veces tenemos que quedarnos callados. Tenemos, hermano, que entender de que como líderes muchas veces vamos a sufrir la habladuría de la gente, aún de los mismos hermanos. Tenemos que entender de que el ser líder, mi hermano, tendremos que estar dispuestos muchas veces, hermano, a darle la razón a un hermano, aunque éste no la tenga. Tenemos que estar dispuestos, mi hermano, a sufrir por causa, hermano, del Evangelio.
Usted como líder tiene que aprender que este camino, mi hermano, en el cual cada uno de nosotros va caminando, va a haber gente, mi hermano, que lo va a menospreciar. Va a haber gente, mi hermano, que va a pensar que puede hacer mejor las cosas que usted y yo. Pero lamentablemente, mi hermano, el Señor no se vale de esa gente. Porque cuando hay una persona, mi hermano, que tiene este pensamiento, es una persona que es soberbia, que es arrogante, que es orgullosa. Y Dios no puede, mi hermano, trabajar con esa persona, porque Dios quiere un corazón humilde. Dios quiere una persona, quiere un líder, quiere un hombre, quiere una mujer que esté dispuesto, mi hermano, a hacer la obra de Dios. Hacer, mi hermano, lo que su palabra nos dice y nos enseña. Y esto quiero que tenga bien en cuenta, mi hermano, porque un buen líder se tiene que dejar guiar por la palabra del Señor. Un buen líder, mi hermano, tiene que aprender a discernir cuando el consejo, cuando la palabra, verdad, viene de Dios. Tiene que entender que cuando, como líder, usted está, mi hermano, escuchando la voz de Dios, tiene que estar seguro que es Dios el que está, mi hermano, incitándolo a hacer aquello que ha sido llamado a hacer. Y tiene que cuidarse de su corazón. Porque dice la Escritura, mi hermano, que engañoso es el corazón, dice, más que todas las cosas. Porque muchas veces, mi hermano, como líderes tenemos la intención, pero muchas veces también, mi hermano, podemos no tener, hermano, ahora sí, como decimos, ¿verdad? Podemos estar equivocados. Porque muchas veces en vez de soltar una palabra conforme a la palabra de nuestro Dios, podemos nosotros soltar una palabra que provenga de nuestro corazón o de nuestros sentimientos. Y es allí, mi hermano, donde cada uno de nosotros debemos de cuidarnos. ¿Quiere ser un buen líder? ¿Quiere, mi hermano, hacer la obra de Dios? ¿Está dispuesto usted, mi hermano, mi hermana, a que alguien más le esté frente a usted, lo guíe a usted? ¿O quiere, mi hermano, usted solamente ser un líder y pensar siempre que usted tiene toda la razón? Aún nosotros como pastores, como líderes, ¿verdad?, de una congregación, hermano, nosotros nos abrimos, ¿verdad?, a un diálogo siempre. Nosotros, mis hermanos, hemos aprendido, y eso es lo que yo quisiera que usted aprendiera, también abrir su corazón. Que cuando alguien se acerque y le hable acerca de situaciones, ¿verdad?, usted aprenda a escuchar al hermano. Usted aprenda a escuchar a la hermana. Usted analice las palabras. Usted analice, mi hermano, el problema, la dificultad o lo que se esté pasando en ese momento. Y muchas veces, mi hermano, usted tiene que aprender a ser humilde y aceptar que está mal. Como buen líder, usted tiene que aprender a ser humilde. Y si es necesario, mi hermano, tiene que también aprender, porque Dios nos puede hablar también a través de un niño. Dios le puede hablar a través de una niña. Dios le puede hablar, hermano, a través de diferentes maneras para que usted se capacite. Para que usted, mi hermano, adquiera el entendimiento de la palabra. Entendemos, mis hermanos, que el Señor tuvo que liderar con este tipo de situaciones. Usted se recuerda en cierta ocasión cuando dice que estaba, ¿verdad?, hablando, el Señor estaba enseñando a sus discípulos. Y dice, mi hermano, de que el Señor estaba hablando acerca, ¿verdad?, de su carne y de su sangre. ¿Se recuerda? Evangelio de San Juan, capítulo 6, donde dice la Escritura, mi hermano, de que dijo el Señor, y aquel dice, ¿verdad?, que tomare y comiere y bebiere, le decía él, mi hermano, dice de que tendrá parte en el reino de los cielos. Y eso escandalizó a muchos de los que estaban presentes, estaban oyendo. Y dice, mi hermano, de que muchos de ellos, dice, comenzaron a ¿qué? A irse. ¿Qué fue lo que dijo, mi hermano Pedro? Señor, ¿la gente qué?
¿Por qué se estaba yendo, mi hermano? Porque no estaban dispuestos muchas veces a aceptar el consejo, no estaban dispuestos, mi hermano, a hacer lo que el Señor Jesús les estaba hablando, porque tenía, mi hermano, un corazón que entenebrecido. Porque tenía, mi hermano, una actitud de soberbia, de orgullo, de arrogancia. Y la palabra del Señor no podía entrar en su corazón porque ellos, hermanos, lo discernían, ¿verdad? Carnalmente. Cuando Jesús les hablaba, mi hermano, de algo espiritual. La gente comenzó, dice, a molestarse y dijo, me voy. No puedo soportar esto. ¿Cuántas veces, mi hermano, nosotros hemos pasado por situaciones de esa manera? ¿Cuántas veces, mi hermano, como líderes, se han acercado, verdad? Y se acercarán a usted. Personas, hermanos, hermanas, que muchas veces no van a estar de acuerdo con lo que usted piensa. Y es buena la razón, mi hermano, cuando alguien no está de acuerdo con lo que yo pienso, pero que siempre esté de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Porque mi pensamiento se puede discutir. Mi forma de pensar, hermano, mi forma de ver las cosas se pueden discutir, pero con la palabra no se discute. Con la palabra, mis hermanos, solamente tenemos que aprender a ser ¿qué? Humildes y aceptar, hermano, si hay áreas en nuestras vidas que estamos haciendo mal, no podemos nosotros tomar, hermano, carnalmente aquello, sino que tenemos que aprender, hermano, a discernirlas espiritualmente, en silencio, en la presencia del Señor, y decirle, Señor, si yo estoy mal, corrígeme, háblame, dime qué es lo que debo de hacer, dime qué es lo que debo de cambiar, pero Señor, ayúdame para ser mejor en tu obra, para que tu palabra no sea vituperada por causa de mis acciones. ¿Qué fue lo que sucedió, mi hermano, con Pedro? Dice, mi hermano, que se acercó al Señor Jesús y le dijo, Señor, todos se están yendo. Hermano, un buen líder es aquel que se preocupa, mi hermano, cuando ve que su hermano o su hermana de pronto dejó de congregarse. Un buen líder, mi hermano, es aquel que se preocupa cuando algo, mi hermano, que molestó a su hermano o a su hermana, se acerca y pregunta qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, por qué razón se quiere ir, por qué razón se fue. Un buen líder, mi hermano, se preocupa. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Se acercó al Señor Jesús. ¿Y qué le dijo? Señor, todos se están yendo. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo, mi hermano? Para que el corazón de Pedro, mi hermano, no se llenara también de ponzoña, de veneno, por las palabras, ¿verdad? Que sus seguidores estaban diciendo, mi hermano. Le dijo el Señor Jesús, ¿te quieres ir tú también? ¿Te quieres ir tú también, Pedro? Solo porque un corazón carnal, una mente carnal, no ha discernido mi palabra, no entendió de lo que yo le estaba hablando. ¿Por qué razón? Porque muchos de nosotros, mis hermanos, no hemos estado dispuestos muchas veces a hacer cambios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Porque muchos de nosotros todavía pensamos a la manera de la naturaleza carnal. No pensamos, hermano, a la manera que Jesucristo nos enseñó. Por eso el Señor Jesús le tuvo que decir a Pedro, Pedro, si tú quieres irte, entonces también vete. Pero ¿qué fue lo que Pedro le contesta? Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Mi hermano, el mundo no es la solución ni la respuesta para una mente carnal. El mundo no es la solución, mi hermano, por causa de algún malentendido que muchas veces acontece dentro de una congregación, porque eso es parte de la vida como cristianos.
Jesús le dijo, si te quieres ir, Pedro, vete. Yo no te puedo detener, Pedro. Y muchas veces, mi hermano, nosotros como líderes, ¿verdad? Estoy hablando como líder, que muchas veces queremos, hermano, detener. Queremos de una manera u otra retener al hermano, retener a la hermana. Cuando quizás muchas veces, mi hermano, lo único que estamos haciendo es, ¿verdad?, a que el problema persista dentro de una congregación. Porque si alguien, mi hermano, determina irse, es porque ya lo pensó, ya lo determinó. Y usted se da cuenta que en ese día, mi hermano, muchos se fueron. Porque se escandalizaron acerca de las palabras del Señor. ¿Y sabe lo que hizo Jesús, mi hermano? ¿Las detuvo? ¿Verdad que no? No las detuvo. Ahora imagínense, mi hermano, si siendo el Señor Jesús, hermano, no detuvo, ¿verdad?, a sus oyentes por causa del escándalo que ellos, ¿verdad?, pensaron. Porque ellos pensaron, dijeron, este nos quiere dar a comer de su carne, este nos quiere dar a beber de su sangre. Mi hermano, estaban pensando quizás, ¿verdad?, en una manera literal. Estaban pensando, ¿verdad?, quizás, hermano, de la forma como un canibalismo. No habían discernido, no habían entendido que era necesario que Jesús, hermano, entregara su cuerpo, fuera, mi hermano, torturado, fuera, mi hermano, latigado, o sufriera más bien, ¿verdad?, por causa de nosotros. Él entregó su cuerpo a la cruz del Calvario. Él derramó hasta su última, hermano, hasta la última gota de su sangre, para que nosotros, hermano, fuésemos, ¿qué?, perdonados, y fuésemos, ¿qué?, liberados. Pero, mi hermano, usted puede mirar hoy en día la falta de líderes que hace dentro de una congregación. Dios quiere, mi hermano, líderes que seamos responsables. Yo sé, mi amado hermano, que cuesta mucho ser responsables acerca de un liderazgo que se nos ha encomendado. Cuesta. Y le voy a decir por qué cuesta. Porque este trabajo, mi hermano, de liderar no es un trabajo físico. ¿Sí me entendió ahora? Es un trabajo, ¿qué?, espiritual. En el trabajo físico, mi hermano, todo se puede luchar físicamente. Pero en el trabajo espiritual, mi hermano, todo es espiritual, porque hay, hermano, entes demoníacas. Hay espíritus inmundos, hermano, que de una u otra tratarán siempre de que usted tenga problemas para ser un buen líder. Dijo el apóstol Pablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Porque si fuera contra sangre y carne, mi hermano, yo le aseguro, mi hermano, que si se pudiera todo resolver con golpes, yo le aseguro que yo podría, mi hermano, darle un buen golpe al hermano Adiel. Ahora, si se solucionara de esa manera, ¿verdad? Pero ¿quién le garantiza o quién me garantiza a mí que el hermano Adiel se va a quedar de manos cruzadas? ¿Quién le garantiza, la verdad, o qué me garantiza a mí, mi hermano, de que el golpe que yo le dé para resolver algo no va a traer consecuencias? Quizá, mi hermano, mis manos sean pequeñas al lado de las manos de él, y él solamente, mi hermano, con uno o dos, y hasta allá fue a dar el hermano. Bien, hermano, hasta el 20 me pueden contar. Pero este tipo, mi hermano, de trabajo es espiritual. Eso es lo que yo quisiera que usted entendiera, que el tipo de trabajo, de liderazgo que usted tiene es espiritual, y donde más trabaja el enemigo, mi hermano, es en la mente. Es allí a donde usted, mi hermano, pelea la batalla. El enemigo le dice, ya vistes cómo es el hermano, ya vistes cómo es la hermana, ya vistes esto, aquello.
Y ahí está, hermano, martillando el enemigo. Y si usted, mi hermano, no reprende eso en el nombre de Jesucristo, y usted dice en su mente, no, porque yo a quien sirvo no es al hermano, no es a la hermana, no es al nombre de la iglesia ni la denominación, yo a quien sirvo es a Cristo. Así que espíritu de mentira, espíritu fuera en el nombre de Jesús. Porque esa lucha la vamos a tener siempre. Esa lucha mental siempre estará allí. Usted puede ver, mi hermano, lo que acontece con este hombre llamado Josué. Nosotros podemos mirar, hermano, que Josué fue un buen líder. Josué, mi hermano, no fue, ¿verdad?, como Saúl. Hermano, Josué no fue como David. Pero déjeme decirles de que cada uno de ellos, mi hermano, en que cada uno de ellos tuvieron su perfección, o tuvieron, mi hermano, sus lados buenos, cada uno de ellos también tuvo malos. Tuvieron, mi hermano, lados malos de su vida. Puede mirar usted la vida, hermano, de este hombre llamado David. Un hombre, mi hermano, conforme al corazón del Señor, pero que también le falló al Señor. Puede mirar, hermano, al líder Abraham, un hombre, mi hermano, que fue llamado el padre de la fe, pero también le falló al Señor. Puede mirar, hermano, a un hombre llamado Pedro, un hombre llamado Pedro, mi hermano, que también le falló al Señor. ¿Cómo? Negándolo. Puede mirar, hermano, un sinnúmero de líderes que están sus nombres plasmados aquí, mi hermano, en las Escrituras, pero que cada uno de ellos también, hermano, tuvo sus errores. Entonces, como líderes, hermano, cada uno de nosotros debe de velar por su propia vida. Cada uno de nosotros debemos, hermano, de encomendar nuestra vida, nuestro llamado, nuestro ministerio, nuestra encomienda al Señor. Y decirle, mi hermano, como decía Moisés, usted se recuerda de Moisés, si tu presencia. Moisés entendía, mi hermano, la importancia de la presencia de Dios, hermano, en la vida de él. ¿Sabe por qué? Porque Moisés había alcanzado un grado de espiritualidad. Porque Moisés había, mi hermano, había ya vencido su área carnal. Por eso él dijo, si tu presencia no va conmigo, mejor no voy. Es muy importante que cada líder, mi hermano, aprenda a depender no de su sabiduría, no de su conocimiento, no de las cosas de la vida, no del talento que tenga de hablar, de predicar, de enseñar, de cantar o de tocar, hermano, algún instrumento. Un buen líder tiene que aprender a depender de la presencia de Dios. Porque cuando la presencia de Dios, hermano, está en un líder, ese hombre será apasionado por las cosas de Dios. Ese hombre tendrá amor por las cosas de Dios. Ese hombre, esa mujer tendrá responsabilidad por las cosas de Dios. Ese hombre, esa mujer tendrá entrega por las cosas de Dios. Ese hombre, esa mujer no murmurará por las cosas de Dios. Ese hombre, esa mujer, mi hermano, se negará a sí mismo para darle el tiempo a aquel que lo llamó. Por eso Dios anda buscando buenos líderes hoy en día. Porque no hay, somos escasos. Me atrevo a pensar, hermano, que estamos en peligro de extinción. Y le voy a decir por qué. Porque el modelo de líder que usted vea hoy en día, mi hermano, son líderes que mandan, exigen. Y si no quiere hacerlo, ¿qué es lo que le dicen? Yo aquí soy el pastor. Y si no quiere, ¿qué es lo primero que dicen? La puerta está abierta. Si quiere irse, váyase.
Porque estamos mirando, mi hermano, de líderes que no tienen amor, no tienen pasión, no tienen compasión ni misericordia por las almas. Que cuando alguien, mi hermano, se quiere ir de la congregación, si usted se va de la iglesia, si usted se va de esta iglesia, le va a ir mal. Va a venir maldición. Va a venir esto, va a venir esto, va a venir aquello. Un buen líder, mi hermano, es aquel que dice: mi hermano, mi hermana, si usted ha tomado la determinación de irse, venga, quiero orar por usted. Quiero bendecir su vida. Quiero que se vaya con la bendición de Dios. Porque un buen líder, mi hermano, desea siempre que lo que Dios le ha encomendado le vaya bien. Y si en cierta forma a usted o a mí nos va mal, hermano, no culpemos jamás a un líder. No culpemos jamás a un pastor por las cosas que nos van a suceder, que nos salgamos, hermano, de alguna congregación. Muchas veces, mi hermano, es plan del Señor. Pero muchas veces, mi hermano, es también por falta ¿de qué? ¿De qué, mi hermano? ¿De sabiduría? ¿De qué más? De entendimiento. ¿De qué más, hermano? De sometimiento a la palabra del Señor. Yo siempre he dicho, mi hermano, y lo he enseñado, de que solamente hay dos maneras, dos formas por la cual un hermano de la congregación, un líder, una hermana que tenga liderazgo, se pueda ir de la congregación. Primero, mi hermano, porque donde está, se está predicando una doctrina diferente. Se está exigiendo. Se está tomando, ¿verdad?, cosas del mundo, trayéndolas a la iglesia. Usted tiene todo el derecho de salir huyendo y escapar por su alma. La segunda, mi hermano, por la cual, ¿verdad?, usted se puede ir, también puede ser porque usted no está dispuesto a someterse, no a lo que su líder le dice que haga, sino lo que su palabra nos enseña. Y cuando alguien no está dispuesto a someterse, mi hermano, a lo que la palabra del Señor dice, ¿qué es lo que hace? Mejor se va. Mejor se va. Y solamente por esas dos razones se puede ir, porque se le está predicando una doctrina extraña, no se está predicando conforme a lo que la palabra dice, sino que se le está aumentando, se está poniendo algo que la Biblia no dice. U otra, mi hermano, porque usted y yo no queremos someternos a lo que su palabra dice. ¿Qué es lo que nos enseña Eclesiastés capítulo 5? Dice la palabra del Señor: acércate más para oír. ¿Ah? Acércate más, ¿para qué? Para oír. Que, y no dice para ofrecer el sacrificio de qué, de los necios. En pocas palabras, mi hermano, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de que todo lo que se nos enseña, se nos predica desde un púlpito, nosotros tenemos que pasarlo por el filtro de la palabra. Usted tiene, mi hermano, la responsabilidad de que lo que se le predicó, se le enseñó, tiene que estar de acorde con lo que su palabra dice. Pero si usted mira que se le está, hermano, agregando, se le está quitando y se están poniendo otras cosas como hacían los ancianos de aquel entonces, que dice, mi hermano, que enseñaban, dice, doctrina diferente, estratagema de qué, de hombres de qué, mentirosos, doctrinas extrañas, doctrinas de hombres, y habían dejado a un lado la doctrina de nuestro Señor. ¿Qué fue lo que sucedió con este hombre, mi hermano? Dice que Josué, hermano, fue un buen líder. ¿Pero por qué, hermano, dice que Josué fue un líder? Porque usted puede mirar, hermano, desde los comienzos, cuando Dios, hermano, llama a Moisés. Usted mira que al principio no se mira, hermano, ni se da, ¿verdad?, ni se da detalles, hermano, de la vida de Josué.
Pero algo que yo sí me atrevo a pensar, hermano, es de que Josué, mi hermano, tuvo que ver algo en la vida de Moisés. Tuvo que mirar algo que lo hizo, mi hermano, seguir a Moisés. Usted cuando mira, mi hermano, cuando dice la escritura, ¿verdad?, de que Moisés, dice, subió al monte Sinaí. Y dice, mi hermano, de que cuando él sube también Josué. Aparece el nombre de Josué. ¿Y sabe lo que hizo Josué, mi hermano? Dice que siguió a Moisés. Y dice, mi hermano, de que posiblemente en ese diálogo, mi hermano, ya Moisés conocía a Josué y le dijo, quizás Moisés le dijo a Josué: mira, Josué, yo subo ante la presencia del Señor, pero tú no puedes subir conmigo por el momento. Llegará el tiempo, llegará el momento en que así como Dios me habla, así como Dios me dirige, así como Dios me enseña, mira, Josué, si tú permaneces de esta manera, tenlo por seguro que también Dios te puede llamar a ti. Y usted mira, mi hermano, a un Josué abnegado, a un Josué, mi hermano, yo no sé de qué manera, de qué forma se apasionó por las cosas de Dios. Porque nadie, mi hermano, nadie que no se apasiona por las cosas de Dios estará dispuesto a pasar 40 días esperando a que Moisés, hermano, bajara del monte Sinaí. Pero más sin embargo, Josué allí estaba. Allí estaba, hermano, Josué. ¿Sabe, mi hermano? Necesitamos aprender a ser pacientes, a esperar en la gracia de Dios. Si usted anhela servirle al Señor, si usted quiere ser, hermano, alguien que Dios use para la honra y la gloria de su nombre, predicando el evangelio, mi hermano, o enseñando la palabra del Señor como un buen maestro, usted tiene que aprender a ser paciente, pero también tiene que aprender, mi hermano, a negarse a usted mismo y hacer lo que Dios le demande hacer. Porque ninguno de nosotros, mi hermano, que anhela ser servidor de Dios, mi hermano, y si no está dispuesto a pagar el precio, no puede ser un buen servidor. Por eso el Señor, mi hermano, cuando llama a sus discípulos, Él les pone delante de ellos, ¿verdad?, todas las consecuencias. Él le dice: en mi nombre van a ser perseguidos. En mi nombre, dice, muchos de ustedes van a morir, porque la gente pensará de que de esa manera me está rindiendo, dice, a mí, ¿verdad?, honor. En mi nombre los echarán de las sinagogas, en mi nombre los apedrearán, en mi nombre le van a levantar, dice, falsos. En mi nombre, mi hermano, van a ser despreciados. Pero dijo: pero confíen en mí. Ahora, yo me imagino que la pregunta del Señor Jesús fue para aquellos que había llamado: ¿están dispuestos ustedes a seguirme a pesar que les he expuesto las cosas que ustedes van a pasar por causa de mi nombre? ¿Está dispuesto usted, mi hermano? Porque van a hablar mal de usted, lo van a calumniar, lo van a señalar, lo van a vituperar. Dice la escritura, hermano, que no hubo jamás en la tierra un hombre, dice, tan manso como lo fue Moisés. Que cuando se levantaron, hermano, contra él, ¿qué hizo, mi hermano? ¿Se defendió? Cayó. Y se dolió, mi hermano, cuando verdad le empezaron a murmurar de él. Hermano, a Moisés le dolió ver a su propia hermana llena de lepra. ¿Y qué fue lo que Moisés hizo? Se gozó. Gloria al Señor, porque ahora sí me doy cuenta que soy un siervo del Señor. Porque aunque era mi hermana, habló mal de mí, pero como yo soy el siervo, qué bueno, Señor, que ahora la tienes ahí, ¿verdad?, con lepra, ¿verdad que no, mi hermano? Un buen líder, mi hermano, nunca se goza. Jamás
se va a gozar cuando ven desgracia a su hermano o a su hermana. ¿Qué fue lo que Moisés hizo? Se postró y oró. Y aquella mujer, mi hermano, fue sanada. Aquella mujer fue sanada. Pero el ejemplo, mi hermano, que nosotros tenemos acerca del liderazgo, que no nos fue enseñado por ningún ser humano, ¿sabe quién es? Jesucristo. Dice la escritura, mi hermano, porque nosotros, dice, hemos sido llamados para seguir, dice, sus pisadas. El cual, dice mi hermano, aunque fue vituperado, aunque fue abofeteado, aunque fue humillado, y todo lo que hicieron con él, mi hermano, simplemente dice, agachó su cabeza y no dijo nada. Un buen líder, mi hermano, tiene muchas veces que aprender a ser humilde. Y muchas veces tiene que bajar la cabeza solamente. Por eso ser líder, mi hermano, no es fácil. No es fácil. Por eso muchos de los que han empezado se han quedado a mitad del camino, porque no han dado la talla. Porque no han estado dispuestos, mi hermano, a morir para sí mismos y a vivir para Cristo. Y esto se requiere, mi hermano, de morir, hermano, a nuestros deseos, hermano, a nuestros pensamientos y vivir para Cristo. Decir, sí, Señor, estoy dispuesto, Señor, no importa lo que venga, voy a hacerle frente. Señor, no te prometo 100% fidelidad, pero sí lo que tu palabra dice, me voy a esforzar, voy a ser valiente, no voy a tener miedo contra lo que a mí o contra lo que a mí se levante, sino que voy a estar confiado en ti. Usted como hijo de Dios y como hija de Dios, hermano, tiene que estar dispuesto a esperar en el Señor. Y tiene que reconocer cuando las cosas vienen, hermano, por su fidelidad y servicio a Dios. Usted tiene que entender que cuando la prueba o la lucha tiene, hay que discernir por qué causa viene. Si la prueba y la lucha viene porque me estoy esforzando para dar lo mejor, para hacer lo mejor para Cristo, mi corazón tiene que entender de que no ha sido por causa de alguna rebeldía mía o de algún pecado mío. Y cuando es, mi amado hermano, por causa, ¿verdad?, del servicio a Dios, ¿qué es lo que usted va a hacer, mi hermano? Levantar sus manos al cielo y decir, gracias, Señor, porque yo sé que lo que estoy pasando es por causa de mi obediencia a tu palabra, porque me estoy esforzando, estoy tratando de ser mejor hijo tuyo, estoy tratando de dar lo mejor, de apasionarme más por las cosas santas tuyas, de apasionarme más por ti, Señor. Gracias. Fortaléceme, Señor. Téngalo por seguro que el Señor le va a fortalecer. Y debe de entender también, mi hermano, que cuando dificultades, pruebas y luchas vienen, si es por causa de su desobediencia, lo que está pasando, mi hermano, ¿qué es lo que debe de hacer? ¿Irse de la iglesia? ¿Irse de su casa? ¿Dejar su matrimonio? ¿Dejar su esposa, su esposo e irse, huir? Déjeme decirle, mi hermano, de que Dios no divide. Dios no divide. Dios no divide. El único que divide se llama Satanás, se llama diablo, Señor lo reprenda. Dios une. Y si usted sabe, mi hermano, de que las cosas que vienen a su vida es por causa, mi hermano, de su desobediencia, ¿qué es lo que debe de hacer? Vaya ante la presencia del Señor, mi hermano, y dígale, Señor, aquí estoy, te fallé, pequé contra ti, hice lo que no tenía que hacer, Señor, perdóname por favor, Señor, y dame fuerzas para ya no seguir haciéndolo. Ayúdame, Señor, no quiero perderme, no quiero condenarme, Señor, por favor, ten misericordia de mí.
¿Qué cree que el Señor va a hacer? ¿Lo va a desechar? El Señor lo va a perdonar. El Señor lo va a perdonar. Porque sabe, mi hermano, dice la Escritura, no hay ninguno que sea justo, hablando humanamente como seres humanos todos, y que no peque contra Dios. No hay ninguno, mi hermano. Por eso en el liderazgo, mi hermano, usted tiene que pensar bien de que cuando se toman las cosas, hermano, del Señor, usted tiene que estar consciente de que de ello rendirá cuentas ante Dios. De lo que Dios le ha encomendado, de lo que Dios le ha dado. No piense, mi hermano, no piense que quedará sin culpa, sin dar alguna, mi hermano, explicación delante de su presencia, porque todos nosotros daremos cuenta de lo que se nos encomendó como líderes, por el llamado que Dios hizo en su vida. Y si usted se está tardando, usted puede tardarse todo lo que quiera. Si Dios lo ha llamado para liderar, hermano, si Dios le ha encomendado algo, mi hermano, y usted se ha obstinado en su corazón, mi hermano, a no ser la obra de Dios, hermano, a no negarse a usted mismo para hacer las cosas de Dios, déjeme decirle, usted puede pasar el tiempo, todo el tiempo, pero ni usted ni yo somos indispensables en la obra de Dios. Porque si usted no quiere, mi hermano, ser un buen líder y someterse a su palabra y hacer, hermano, con gozo, con alegría el trabajo que Dios le ha encomendado o me ha encomendado a mí, yo no soy indispensable. El Señor puede venir, hermano, y puede decir, ¿sabe qué, Roberto? ¿No quieres? Bueno, levanto, voy a, hermano, el Señor puede levantar a un borrachito, a un alcohólico, a un drogadicto, allá, hermano, en la calle, hermano, cambiarlo y pararlo como un pastor, hermano. Así que no nos creamos que somos indispensables. No pensemos, mi hermano, no porque yo no predico, no porque yo no canto, no porque yo no toco, no porque yo no. No, mi hermano, no somos indispensables. Dios se suple. Dios se suple. ¿Qué fue lo que Josué hizo? Obedeció lo que el Señor le había dicho. Hermano, el Señor le había dicho que iba a pasar a su pueblo al otro lado, a Jericó. Y le dice, mi hermano, en el verso 1 dice, cuando todo el pueblo de Israel terminó de cruzar, pero vea lo que pasa, mi hermano, antes de que el pueblo pasara al otro lado, dice, mi hermano, de que Dios le dijo a Josué, mira, lo que vas a hacer es lo siguiente. Es que al Señor le agrada, mi hermano, cuando uno es obediente, fíjese. Cuando Dios dice que hagamos a su manera, no a mi manera. Le dijo, mira, Josué, vas a decirle a los sacerdotes que tomen el arca del pacto y van a cruzar, dice, el río Jordán. Y se van a parar en medio. Y cuando los sacerdotes se paren en medio, yo detendré, dice, las aguas. Así como hice con Moisés cuando cruzaron el Mar Rojo, así voy a hacer contigo. Te voy a comenzar a engrandecer delante del pueblo. ¿Quién es el que engrandece, mi hermano? Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió, mi hermano? Hicieron exactamente, se levantó el pueblo, mi hermano, se prepararon todos los hombres de guerra, los sacerdotes, mi hermano, tomaron el arca y caminaron al frente. Un sacerdote era un líder en aquel entonces. Y dice la Escritura que cuando ellos pisaron, hermano, dice la Escritura que el río, mi hermano, se desbordaba. Y cuando los sacerdotes pisaron, hermano, estaba desbordado el río. Dice que el agua, mi hermano, se detuvo. Y dice, mi hermano, que el agua que venía, ¿verdad?, del río hacia abajo, dice, mi hermano, que se hizo como una pared. Y el agua, mi hermano, que se había cortado de acá para allá, claro, toda esa descendió, ¿verdad?, al mar.
Y dice mi hermano que Josué le dijo, bueno, es tiempo ahora de que el pueblo comience a caminar. Qué hermoso es cuando el pueblo del Señor camina conforme a la obediencia de la palabra del Señor. Aquellos hombres comenzaron a caminar, mi hermano, y le dijo Josué, mira, el Señor me habló, dice Josué, y me dijo, busca a 12 hombres, líderes de cada tribu, y que vayan en medio y levanten cada uno de ellos una piedra. Y esa piedra se la van a llevar al lugar a donde van a acampar y pondrán, dice, el monumento, ¿verdad?, de piedra. ¿Para qué? Para que cuando tus hijos, tus hijas, tus nietos y tus bisnietos pregunten ¿qué es esto?, tú les digas la forma y la manera como yo los hice cruzar. Por eso cuán importante es que nosotros, mis hermanos, a través de nuestra conducta, nuestros hijos que nos ven alrededor, hermano, aprendan. ¿Qué es lo que nuestros hijos están aprendiendo? Están aprendiendo majaderías, hermano. ¿Cómo somos en casa? ¿Cómo nos comportamos en casa? Y aún así, ¿verdad? Muchos queremos, mi hermano, pensando que hablando de esa manera, hermanos, maltratando, diciendo palabras obscenas. Si está casado, está casada, maltrata a su esposo, no le obedece, no lo hace para la gloria del Señor, mi hermano, y así quiere ganárselo para el Señor. ¿Cómo? ¿Cómo se lo va a ganar? ¿Qué le va a decir? Para ser como eres tú, mejor me voy a la católica. Necesitamos ser ejemplos. ¿Y qué hicieron, hermano? Cada uno dice, comenzó, ¿verdad?, a levantar, hermano, una piedra y se la llevaron. Pasó todo el pueblo, pero lo que me gustó, mi hermano, fue que Josué también, dice, levantó 12 piedras y allí a donde estaban, hermano, los sacerdotes, dice, allí Josué, mi hermano, edificó, dice, aquellas 12 piedras como testimonio de lo que Dios había hecho en ese día. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en su vida? Hermanos, usted y yo tenemos un sinnúmero de agradecimiento que muchas veces no lo decimos. Mucho, mi hermano. Porque muchas veces nosotros como líderes, mire, ¿quién se iba a imaginar que después de 30 años, digamos, o más de 30 años, el Señor me iba a permitir a mí, mi hermano, tener un permiso de trabajo? No había forma, no había manera. ¿Quién lo hizo? Y por eso debemos de dar testimonio. Porque así Dios le place. Y usted dirá, ay, es que el pastor es pastor y está más cerca de Dios. No, mi hermano, ¿sabe qué es lo que es? ¿Sabe qué es lo que acontece? Dios engrandece y Dios bendice a quien Él quiere y a quienes temprano lo buscan. Josué, mi hermano, fue un hombre que le creyó a Dios. Y miren lo que dice en el verso 4, dice, Josué llamó a los 12 hombres que había elegido y les dijo, vayan hasta la mitad del Jordán, delante del cofre del pacto de nuestro Dios, y saque cada uno de ustedes una piedra del río, una por cada tribu de Israel, y échensela al hombro. Con estas piedras harán un monumento, y cuando sus hijos le pregunten qué significan, ustedes les dirán que cuando los sacerdotes entraron en el río con el cofre del pacto, las aguas del Jordán dejaron de correr, así que estas piedras les recordarán siempre a los israelitas lo que Dios hizo aquí. La importancia del testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, mi hermano. Dice que los 12 hombres, hermano, hicieron lo que Dios les había ordenado, lo que le había ordenado Josué. ¿Se da cuenta la importancia y la bendición que hay en la obediencia? ¿Qué hubiese sucedido si estos 12 hombres, hermano, se hubiesen rebelado contra Josué? Fuera otra la historia, ¿verdad?
Pero miren lo que dice: tomaron 12 piedras de medio de Jordán y las pusieron en el lugar donde acamparon. Por cada tribu de Israel había una piedra. Pero miren lo que dice: Josué también colocó 12 piedras en el Jordán, en el lugar donde habían estado los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto. Esas piedras todavía están allí. Los sacerdotes se quedaron en medio del Jordán hasta que el pueblo terminó de hacer todo lo que Dios había mandado por medio de Josué. Estas mismas instrucciones también se las había dado Moisés a Josué. El pueblo, dice, se apuró para cruzar el río, y cuando todos terminaron de cruzarlo, también pasaron los sacerdotes llevando el cofre de Dios, y otra vez, dice, se pusieron al frente. Las tribus de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés cruzaron antes que el resto, como Moisés lo había ordenado. Iban armados para la batalla. Los que cruzaron hacia la llanura de Jericó fueron unos 40,000 hombres en pie de guerra. Marcharon delante del cofre que simbolizaba la presencia de Dios. Dese cuenta la importancia, mi hermano, de la espera y la paciencia de un líder. Que fue, mi hermano, lo que los sacerdotes hicieron. Se quedaron parados. ¿Hasta qué? Hasta que los 40,000 cruzaron el río. Y renegaron, mi hermano. ¿Verdad que no renegaron? Allí estuvieron parados. ¿Y qué más dice, mi hermano? El 14, mi hermano. Y miren lo que dice: por lo que Dios hizo ese día, todos los israelitas reconocieron a Josué, dice, como un gran líder. Lo respetaron durante toda su vida, como antes habían respetado a Moisés. La importancia del respeto. La importancia del respeto. Nosotros, mi hermano, tenemos que aprender a respetar, ¿verdad?, el liderazgo. Nosotros tenemos que aprender. Porque si nosotros no aprendemos, hermano, a respetar, no esperemos que respeten también nuestro liderazgo. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Quizá usted diga: no, pero a mí no me pasa nada hasta el día de hoy. Espérese. Dios es paciente. Dios no, hermano, Dios no es impaciente como nosotros. Dios es paciente. A su debido tiempo, mi hermano, Dios le enseñará. Y se dará cuenta la importancia del respeto. Tenemos que aprender, hermano, a respetarnos los unos a los otros. Dice amén. Josué, mi hermano, un buen líder. ¿Usted quiere ser un buen líder, hermano? Aprenda entonces a caminar, no a lo que la exigencia de un pastor pueda imponerle. Porque hay pastores, hermano, que no enseñan, exigen. No. Usted tiene que aprender a ser un buen líder, hermano, conforme a lo que le enseñan a través de la palabra de Dios. Así que usted que está sintiendo, mi hermano, que Dios lo está llamando para algo, para liderar, para cantar, predicar, comience a buscarlo. No diga: yo quiero, deje que Dios obre. Porque cuando nosotros, mi hermano, nos ponemos, nos puede ir mal. Pero cuando Dios nos llama, es muy diferente. Cuando usted se pone, mi hermano, pues usted puede salir volando al primer problema. Pero cuando Dios lo pone, usted aprende a soportar y a capacitarse. Usted va a aprender a ser paciente. Y será un hombre y una mujer, hermano, que ame las cosas de Dios, que se apasione por la obra de Dios. Y va a ver, hermano, la diferencia. Josué, un buen líder.
Y hay muchos en las Escrituras que nosotros podemos aprender de ellos. Hay malos líderes y hubieron buenos líderes. Algunos que comenzaron bien, terminaron mal. Y muchos de ellos, mis hermanos, se encuentran en el anonimato. Una vez se mencionan nada más. Pero fueron hombres que marcaron la diferencia donde ellos estuvieron. Usted puede marcar la diferencia a donde Dios lo ha puesto. Solamente dispóngase y abra su corazón. Estar dispuesto a la voz, hermano, de Dios cuando le hable. Y prepárese si el Señor lo está llamando. Y dígale: Señor, dame responsabilidad, dame entrega, dame pasión por tu obra. Y Dios va a obrar, mi hermano. Póngase de pie en esta tarde. Maravilloso Jesús, gracias.